Respiramos, respiración diafragmática, venimos, digamos, de turbulencia. Ahora la azafata va a servir la comida, no, pero tal vez va a servir un trial de una vacuna contra el COVID. Una buena, pasamos a una buena, y es que Argentina ha sido seleccionada por un laboratorio importantísimo a nivel mundial para hacer unos ensayos de una vacuna contra el coronavirus. Acompáñenme entonces. Vamos a hablar con quien estará al frente o cara visible de este proyecto con Pfizer, que es Fernando Pollack. Hola, Fernando. Gracias, Diego. ¿Cómo te va? Qué gusto charlar con vos. ¿Qué tenés? Bueno. Tapas de rechusma. ¿Qué tenés atrás? ¿De qué es ese cuadro que tenés del otro lado? Ah, ese cuadro son las tapas de los libros de Tintín. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Por qué Argentina fue seleccionada? Digamos, ¿en qué consiste el ensayo? Todas las ansiedades juntas en un racimo de 7 preguntas. ¿Cuándo, cómo, dónde? Lo que quieras. Bueno, empecemos por la primera. Argentina fue seleccionada porque Argentina tiene un país que tiene una tradición favorable a las vacunas, porque hay enfermedad en toda América del Sur, hay enfermedad en América del Centro, hay enfermedad en México. Había muchos países peleando por este lugar, había países europeos, países de otras regiones. Nuestro grupo trabaja hace muchos años en esto y es conocido a nivel mundial. Y Pfizer tenía que elegir un compañero en el mundo entero para los sitios americanos que ya están testeando esta vacuna. Y bueno, en esa compulsa salimos elegidos nosotros. Bien, ¿eso significa que va a haber un ensayo durante cuánto tiempo y en cuántos pacientes? Este es un ensayo muy grande que viene de un ensayo original en Estados Unidos y Alemania, donde se evalúa la seguridad de la vacuna, luego se evalúa en forma extendida la seguridad en Estados Unidos y finalmente viene en una combinación que se inicia en Estados Unidos y continúa en Argentina, la evaluación de la eficacia de la vacuna, que en palabras muy sencillas quiere decir si la gente que nosotros le damos vacuna comparado con la gente que recibe placebo, que es 50% cada uno, cuando uno las compara, los que tienen vacuna les va mejor, es decir, tienen menos COVID que los que tienen placebo. Y esa es la comparación central, se hace en varios miles de personas, más de 20.000 personas. Fernando, si todo esto funciona, ¿de qué manera opera la vacuna en el organismo? ¿Qué es lo que hace? Bueno, hay distintos tipos de vacunas, pero el objetivo es común en las vacunas y lo que hace una vacuna es presentarle al sistema inmune de una persona alguna parte especial del germen contra el que queremos pelear para que el sistema inmune lo conozca de antemano y cuando quiera entrar al cuerpo lo frene. Y lo que medimos normalmente en las vacunas, y por eso está tan en la boca de todo el mundo, son anticuerpos, pero además de los anticuerpos muchas veces las vacunas generan otro espectro de defensas que tiene que ver con otras maneras de combatir a los virus y todo esto hace que obviamente uno espera que la vacuna funcione mejor que no recibir nada. Bien, digamos, ¿sobre cuánta gente están probando esto o probarían aquí en Argentina? ¿Y cómo se seleccionan los candidatos? Digamos, porque hay gente que está escuchando y dice, a mí no me molestaría que prueben en mí. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer, este ensayo tiene algunas ventajas, Diego. La primera ventaja es que va a permitir que tengamos información argentina sobre la vacuna del coronavirus. Normalmente la Argentina recibe las vacunas testeadas en otros países y tiene que hacer decisiones extrapolando los datos de otros países a su población. En este caso nosotros vamos a tener esos datos sobre la Argentina. Por otro lado, pone en el escenario a la Argentina como un lugar de excelencia a nivel ciencia. Nosotros no somos el único grupo bueno en la Argentina. Esto permite que otros grupos, que otras personas que tienen también muchísimos valores como investigadores aparezcan como candidatos para otros tanto vacunas como medicamentos futuros. Y por último, lo que hace esto, y ya me perdí en lo que te tenía que contestar porque me fui con todo es bienvenido, está todo bien. Bueno, esto hace que todos, digamos, ninguna compañía, olvídate, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Sanofi, ninguna compañía puede producir vacuna en el orden de los billones con B, que es lo que hace falta para vacunar a la población mundial. Por lo tanto, como la produce en el orden de los millones, una de las prioridades de los países es llegar a pararse en esa fila de reparto lo antes posible para proteger a su población. Nosotros lo que hacemos con esto es abrir una puerta a que la Argentina potencialmente se posicione mejor para estar en la ronda inicial o las rondas iniciales de reparto de estas vacunas
para poder proteger primero a sus médicos, a sus enfermeras, a sus camilleros, a su población de personas mayores, y ese es también el sentido de hacer un estudio como este. A ver, Marcela. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, le quiero preguntar como estudioso que viene usted siguiendo mucho y muy de cerca el tema COVID. Recién el viceministro de la provincia de Buenos Aires dijo en este espacio que evidentemente aún no hemos llegado al pico. ¿Usted coincide con esta afirmación? Yo creo que la Argentina está viviendo un momento complicado y evidentemente hasta que se cumpla un nivel de contagio que la Argentina no alcanzó, pero que alcanzaron los países europeos y por eso viste bajar a los países europeos. No hay que admirar lo que pasó en Europa. Lo que pasó en Europa es el virus corriendo su curso como si hubiera sido la peste negra del siglo de Camerón, ¿no? Entonces, hasta entonces el virus no alcanza su pico y después empieza a caer. Cuando lo ves caer es que hay muchos más infectados de los que imaginamos, como hay muchos más infectados en España de los que creía España, y para eso falta. Y sobre eso le quiero preguntar, porque la discusión que se va a dar en la política en estos días es qué actividades se vuelven a abrir. Evidentemente ya hay un acuerdo de que se vuelve a permitir que ciertas actividades económicas vuelvan a resurgir. ¿Usted cree que si hay mayor circulación, entonces otra vez volveremos a tener mayor nivel de contagios? ¿Está íntimamente vinculado? Bueno, es obvio, ¿no? Si nosotros estuviéramos todos encerrados en torteras, uno en cada una, es altamente posible que no tendríamos un solo contagio, pero nos moriríamos asfixiados. Entonces, es una sábana corta en la que hay que definir de dónde se tira. Y es muy difícil manejar esa situación para todos los países. Lo ha sido para Estados Unidos, ni hablar, ¿no? Pero para los países europeos, es muy probable que Oriente haya tenido algún contacto con virus similares antes de esta pandemia. Porque los resultados en Oriente son tan despampanantes, son tan exitosos comparados con Occidente, que uno tendría que pensar que Hong Kong es 10.000 veces mejor que Nueva York. Y le hago una consulta sobre Oriente, a ver si usted nos puede explicar por qué dice eso y en todo caso también se preguntaba uno cuando leía esas noticias si se hicieron en esos lugares la suficiente cantidad de testeos que sí se hicieron tal vez en Europa o en Norteamérica. No alcanza con los testeos para tener una diferencia como esta. Mira, pensá que en Hong Kong tenés 6 muertos, en Taiwán tenés 4, en Singapur tenés 14. Hong Kong es una ciudad muy desordenada, muy desorganizada cuando uno se aparta de la Bahía de Victoria. Imaginar que en Nueva York tenés 33.000 muertos y adjudicarle eso a la estrategia de salud de un país mucho más desordenado que Estados Unidos, a mí me está cada vez resultando más difícil. Empiezo a pensar qué es lo que no podemos medir en Oriente que explica esa discrepancia con Occidente, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué puede ser? Bueno, yo pienso que tiene que ver con inmunidad previa, ¿no? No empezaron los que ya tuvieron. ¿Vos pensás que ya tuvieron de algún modo, alguna forma atenuada, Fernando? Sí, yo pienso que tuvieron exposiciones a esto anteriormente, de alguna manera que no entendemos. Alguien podría decir, si vos hablaras con los genetistas y epidemiólogos, te dirían, esto es una resistencia genética. Yo me inclino a pensar que esta no es la primera vez que esto circula en Oriente, que debe haber circulado anteriormente. Esto es absolutamente una opinión personal, pero es muy difícil reconciliar que países que tienen estructuras sanitarias débiles, no hablemos ya de Taiwán y de Singapur, pero pensemos en Vietnam, Malasia, Tailandia, tienen centenares de muertos y países como Francia, la misma Inglaterra, Alemania, Italia tienen decenas de miles. Entonces, si esto es solamente testeos y planeamiento, pues vivimos en dos planetas completamente distintos. Y yo circulo mucho por el mundo por mi trabajo y nunca tengo la impresión de esa diferencia enorme. Entonces, algo nos está faltando en la explicación y realmente a Argentina le está pasando un poco lo que le pasó a todo Occidente, ¿no? Es muy interesante esto, yo por lo menos no lo había escuchado y estamos con esto hace ya meses, que es que hay poblaciones que tal vez ya estén inmunizadas en parte para esto. ¿Quién tiene, Osvaldo o Pablo? Ahí la cámara la tengo yo, Pablo, lamento decirte. Quería preguntarle, buenas noches, Pola. Iba a decir que iba a hablar desde la ignorancia, pero cuando haga la pregunta se va a dar cuenta que hablo de la ignorancia, así que no lo voy a decir. El virus, el que ustedes están ahora trabajando con la vacuna, ¿es exactamente el mismo que se conoció en noviembre en China? ¿Es el mismo virus? ¿Fue el mismo virus de China, de Estados Unidos, el de Francia, el de acá? ¿Es el mismo o hay alguna variación? Las variaciones que tiene son inconsecuentes. El virus es el mismo, conceptualmente es el mismo. Voy a tomar lo que dijo Diego y tirar un poco de esa piola y decir que es muy probable que en Europa haya 60% de infectados en muchos países. Y la caída dramática de mortalidad que se ve en España y en Italia, con una cuarentena mucho más desordenada, mucho más tardía que la nuestra, no se explique esencialmente, y podríamos hablar de eso a media hora, ¿no?
no se explique por las magias de la salud pública que de repente se despierta en estos países después del despelote que tenían, sino básicamente porque ya se infectaron todos los que se tenían que infectar. Si vos tenés en España 30.000 personas que se mueren y este virus mata a una persona cada 1.000, tenés 30 millones de infectados, aunque los test que desarrollaste te midan 5 millones. En resumen, el problema es que no sabemos esos test, ¿está? Entonces, hasta que hagamos los test correctos, no tenemos que opinar basado en los test, sino viendo exactamente lo que está pasando en población. La última y para resumen y para la ansiedad, ¿no? Respuestas para ansiosos. ¿Cuándo larga el ensayo? Y si todo sale bien, ¿cuándo sabremos si la vacuna funciona o no funciona? Después el desarrollo será posterior. Pero ¿en cuánto tiempo se sabe si anda esto o no? Agosto, noviembre. Fue breve, ¿viste? Me pediste breve, fue breve. Ah, pero bastante rápido se va a saber. Para agosto, digamos, de agosto a noviembre ya se sabe si funciona la vacuna. Correcto. Así. ¿Y de producción 6 meses, 1 año, 8 meses? No, se estima que las primeras remesas de vacunas van a estar antes de fin de año y que las siguientes van a estar en el 2021. Ah, bueno, muy bien. Fernando, muchas gracias por este ratito. No, gracias a ustedes.